Bueno, seguimos aquí en Como en Casa y por supuesto, una casa siempre tiene que tener muy buenos invitados y nos da mucho orgullo y nos place. Aunque yo personalmente tenía mucho tiempo que no lo veía personal, pero siempre lo sigo porque siempre está dando buenas observaciones a nuestro invitado de la casita en el día de hoy. Así que vamos a darle la bienvenida precisamente al general retirado, señor Soto Jiménez, muy conocido por todos y por supuesto esa parte de historiador que es tan interesante y tan necesario que yo creo que si siempre recordamos todo lo que nos pasa en la historia, muchas cosas no estuvieran sucediendo actualmente, pero en la actualidad no sucede. Así que bienvenido, buenos días. Déjame decirte que en tu introducción es interesante destacar. ¿Qué será? Más allá de la formalidad que obliga un espacio como este, precisamente, donde prima la articulación de las ideas y una buena comunicación. Ay, te diré que me siento muy contento de estar en este espacio. Qué bueno. La invitación la defiero con mucho gusto, pero debo decirte además... ¿Qué será? Debo decirte, ¿Qué será? Debo decirte además que estoy muy contento que estar aquí, porque Qué bueno. siempre venir a Santiago para mí tiene una connotación muy especial. Sobre todo porque, como tú sabrás, yo soy santiaguero. Claro, y esta tierra bendita, de gente buena. Entonces hay que volver, eso de estar cerca del yaque de nuevo. Y Es en el necesario, monumento, es necesario, sobre todo. Es necesario para mantener y ratificar mi condición irrenunciable de ser santiaguero. Bueno, pero primero, usted siempre estuvo muy ligado a esta zona, nunca lo santiaguero dejó. primero y cibaeño después. Entonces, ¿Cómo debe de ser? Darle un saludo muy dominicanista, a ti en lo personal ya te lo di, pero sobre todo a toda la teleaudiencia de este espacio. Así es, así es. Bueno, pues hay que hablar de lo que está en boga y sobre todo lo que le preocupa. La historia, la gente a veces no le da la importancia a leer, sobre todo historia, geografía, porque muchas cosas suceden porque se nos olvida que nos pasaron y que hicimos malo y que hicimos bien. Y usted es un gran historiador. Sí, y de ahí también salen muchos análisis para el futuro, qué podemos hacer, cómo podemos mejorar. Un tema es precisamente la seguridad, el tema de la necesidad, cómo poder reformar lo que es tanto la policía como la parte militar. ¿Qué usted piensa de eso como historiador? ¿Qué cambios debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pero lo más importante, tú respondiste a la pregunta ya. Lo importante es, mira, la historia, aunque eso puede chocar, no sirve para nada, sino es como referente. Como referente. Y tú dijiste, ¿para qué? Claro. Tú dijiste, ¿para qué? Para poder entonces forjar un presente y un futuro, ¿verdad?, que satisfaga a todos los dominicanos. Bueno, pero resulta que si bien es cierto que la historia no se puede corregir, los hechos históricos son como los ciclones, los terremotos. Entonces lo que hay que sacar la parte útil de esa enseñanza, vamos a llamarla así. Bueno, y entonces... debo decirte que también respondiste a la segunda pregunta, lo que yo entendí como una segunda pregunta. ¿Qué es el aspecto de la seguridad? Siempre el aspecto de la seguridad ciudadana, siempre no, siempre ha sido en los últimos tiempos un asunto de primer orden. Inclusive recuerdo hace unos años la encuesta esa muy famosa iberoamericana que señalaba que esa era la primera preocupación del ciudadano, y hubo una época en que el epicentro de la inseguridad era precisamente esta zona y esta ciudad. Sí. Afortunadamente eso ha ido evolucionando. Pero yo quiero decirte... ¿Usted cree que ha ido evolucionando? Sí. Con respecto al antecedente que me estoy refiriendo, sí. Sí. Yo me recuerdo aquella vez, te voy a ser concreto, en que Santiago por un celular mataron a alguien. Yo no sé si cuando Vanessa, que se armó todo ese... Exactamente. Yo me estoy refiriendo a esa Pero aquí están matando igual, por un celular también, pues usted no lo sabía. Pero yo lo que quiero decir y por una cadenita. Yendo a lo que tú dijiste, a lo que tú dijiste, no lo que yo estoy diciendo. Lo que es un hombre que hay que tener cuidado cuando uno habla, oiga, lo que usted dijo, lo que yo dije, o sea, que mire, no puede pelear con él. Yo pienso que tú hablaste de reforma. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo pienso, pero lo que yo te estoy diciendo, yo lo dije hace 30 años. 30 años, ¿verdad? Antes de que llegáramos a la gravedad de la inseguridad que estamos viviendo. Pues recuérdeselo, a ver, recuérdelo. No, yo lo... Por lo menos 2 o 3 cosas me llamaba puntuales. la atención a mí y señalaba que la reforma policial, como la reforma militar, me refiero a la ley orgánica y a lo que es ahora mismo. Que es un conjunto, no se puede desligar. No, ahí es que...
por eso que tú eres también peligrosa, porque tú eres subversiva por la sencilla razón de que tú te respondes a ti misma. Yo lo que aquella vez lo que yo dije es que no bastaba con la reforma policial, sino con lo que tú has señalado. Es la integración de una serie de agencias, organizaciones e instituciones que son, en este caso, indispensables para preservar la seguridad. Tú sabes que los sociólogos le llaman a la policía y a otras agencias, le llaman los aparatos de sanción. Sí. ¿Verdad? Y en realidad, en el plano militar, el Estado debe detentar el monopolio legal de la violencia, pero esa es otra cosa. Exacto. Yo me refiero a la reforma. Okay. Y ¿Qué hay que hacer? Todo el público sabe. Yo dije aquella vez que tenía que ser no simplemente una reforma policial, sino una reforma integral. Que, por ejemplo, incluyera el aparato de justicia, ¿verdad? Porque uno de los problemas ahora y antes era que la calle está llena de delincuentes porque la justicia, cuando no es venal, o por otras razones, lo cogían pero lo soltaban. Y lo soltaban. Exacto. Y entonces tú encuentras... Pero eso está mejorando. Sí, ha mejorado tú bastante, encontrabas creo delincuentes, recuerda que estamos hablando del antecedente, de lo que yo dije hace 70 años. Exacto. Tú encontrabas en la calle gente con 5 o 6 procesos. Entonces podemos decir que ahora esa parte está encaminada. Está encaminada, Okay. en desarrollo. En desarrollo. Bueno, pero era la integración de la justicia. Ok, hay un punto ahí. ¿Verdad? Bueno. Segundo, la reforma policial. Bueno. La reforma policial, que a nosotros se nos olvida que ha habido 2 o 3 reformas policiales. Sí. ¿Verdad? No es la primera vez. No es la primera vez. ¿Qué indica eso? La persistencia del delito y del problema. Y yo decía también que había una parte fundamental, que aunque yo no soy policía, lo que fui es militar, pero es básica, que es lo que se llama la disuasión. No es simplemente la represión del delito, sino la disuasión del delito. Y para disuadir el delito, en una democracia, entonces tenemos que es fundamental el patrullaje, ¿verdad? Y que haya presencia de la ley, no solamente en la zona conflictiva, sino en todas las zonas. En todas las zonas, porque recuérdate que en los barrios es el epicentro, en los barrios marginales es el epicentro. Ahora está en todos los lados. No, te voy a explicar por qué. Es el epicentro de la búsqueda de la inteligencia militar. Pero ¿qué sucede? Que como dice el pueblo vulgarmente, perro no come perro. Y entonces, esos barrios marginales, esos barrios deprimidos, no tienen lo que la delincuencia busca y tiene que salirlo a buscar en otras áreas. En otros lugares. De la ciudad. Pero otro aspecto también que hay que integrar. ¿Cuál será? El correccional. Todo el aparato correccional. Sí, pero ahí lo que ha faltado es voluntad política. No, sí, pero hay porque ahí, y excúseme, ese sistema se resuelve el día que quieran resolver. Pero tú tienes que saber también, y vamos a los antecedentes, que se han hecho cosas. Por ejemplo, yo todavía celebro el gran trabajo que hizo en ese aspecto el licenciado Roberto Santana. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, muy bueno, muy bueno. Tan bueno que fue tomado después. Sí. Como pero actualmente ejemplo, también... Sí, pero como ejemplo fue tomado en otros países de Centroamérica y de Sudamérica. Tú dices, ¿por qué no se expandió? Bueno, porque lo que tú dices, por una falta de voluntad política. Yo creo que el día que lo quieran resolver, lo van a resolver. Yo hablo también del aparato correccional, no solamente hablo de las cárceles, sino de los que cuidan las cárceles. Claro. Por ejemplo, para mí es una aberración terrible. ¿Cuál? Que todavía haya 17 o 21 cárceles, no tengo la cifra correcta, en manos de los militares. Eso es una figura del siglo XIX, cuando los militares cuidaban las cárceles. Exacto. Después fueron los policías. Se debe hacer un personal específico con la preparación que lo manda la psicológica, porque hay que tener una preparación de seguridad, psicológica integral. Y de otras otra índole. Especialidades. Pero resulta que todavía, eso es aberrante, haya cárceles, no importa el número, en manos de las Fuerzas Armadas. ¿Me entiendes? Bueno, el cuento entonces de nunca acabar. No, yo lo que pienso es que hay que poner, por fin, ahí hay algo de poesía, parar el rumbo pesaroso
de la historia. Pero eso no solamente se hace con voluntad política, parar el rumbo pesaroso de la Sí, historia. pero primero voluntad política, que No. alguien diga, esto se va a parar, Sí, que pero no ha habido. míralo ahí, lo vuelves a decir. ¿Tú sabes por qué? Porque hablamos de voluntad política, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta que entre los cambios que se han producido en los últimos 30 años están las redes sociales. Sí. ¿Qué quiere decir? Que hay una beligerancia, ¿verdad?, de la opinión Sí, porque pública. antes todo se quedaba callado, ahora Sí, no. pero ahora no. Entonces, Ahora hay que pisar fino. el asunto también de la reforma, y te voy a concluir con un aspecto, debe ser no solamente de voluntad política, sino de apoyo ciudadano, Claro. de beligerancia ciudadana. Es que todo un conjunto tal de como cosas. decía Solón, el gran legislador ateniense, hace 2000 años. ¿Qué decía? Que él decía que había que participar en la gestión ciudadana, había que participar en el debate. Es que tiene que ser porque integral. Ese es el peor, a la manera de ver de Solón, es el peor delito ciudadano, no participar en el debate. Eso Entonces, es lo que ahí viene pasa- la importancia de que el pueblo lo se que pasa integre. no, pero además que hay una cosa, que aquí se cree que ese apoyo de la ciudadanía solamente es celebrar lo bueno. No, No, también lo malo. no, hay que condenar lo Lo malo. malo, claro. Y es más, estar atento, es una labor ciudadana, estar atento de lo malo para hacer lo que se está haciendo, denunciar, y que eso obliga a los gobiernos a mantener, y a los funcionarios a mantener mantenerlo- una línea de conducta. Aunque aquí la gente no le teme a nada. Aquí No, la gente pero está a lo loco. no es asunto de temor, porque lo que agrede, por así decirlo, las redes sociales y esa nueva forma de ver las cosas, ¿tú sabes lo que es? ¿Qué será? Es el prestigio personal. Claro, claro, que ¿Entiendes? ahí se pierde todo. Sí. Por último, no puedo dejar de preguntar, ¿qué piensa usted de la ausencia del director de la policía, el señor Ten, ayer en la Cámara de Diputados? Bueno, ahí hay un problema técnico. ¿Qué usted cree que pasó? No, ¿No lo dejaron no, ir o él no quiso ir? No, yo le decía a un amigo, camino aquí a Santiago, yo le decía, mira, es un asunto de personalidad. Ok, Si a mí me hubiesen en algún momento interpelado, yo hubiese ido Claro. con mucho gusto, porque Claro. es un Y escenario digo mi verdad. interesante, Claro. interesante, muy Para que interesante. debatamos el tema. No solamente de debatir la verdad, sino que tú lo puedes usar como auditorio Claro. para justificar inclusive tu gestión. Tu gestión. Pero ¿qué sucede? ¿Pero ¿Cuál qué es el usted problema piensa? técnico? No, yo Ajá. no puedo, óyeme, yo no puedo hablar de las razones por las que él no fue, porque pero no lo la que usted- conozca. pero lo que usted No, cree, yo no. lo que te digo a ti, que él está obligado a ir. No, claro. Ok. O sea, que ¿Verdad? la Cámara debe Pero hay volverlo a un llamar. problema, hay un problema entre los poderes. ¿Y cuál es el problema? Que él no puede ir si no está autorizado por el comandante Ay, en hasta me voy a jefe, acostar que es aquí. el presidente de la Oh, República. Dios, me voy a contar. Sí. O sea que, ¿o no le dieron permiso? O simplemente, eso no es la primera vez que pasa en este país. Pasó varias veces. Claro, porque los jefes de la policía no van a No, hacer pero no solamente a nada los jefes de los policías. si el presidente y las autoridades de allá arriba le dicen, vaya, No, camine porque es que y esto. él está, óyeme Un una país cosa, presidencialista. oye qué interesante, hay un problema constitucional. La Constitución dice ¿Qué dice? que los militares y los policías en ningún caso pueden deliberar. No. Ni siquiera en sus asuntos propios, ¿Qué? internos de la institución. No, No. son beligerantes. Entonces, para usted ser beligerante, usted va donde el comandante en jefe, Claro, el sí. presidente de la República, y le dice, mire, no sé O si se sea, enteró, lo que usted no me sé, está no sé si se enteró de que me están... O sea, que usted me está diciendo No, pero espérate, que él no déjame puede ir completar. sin ir donde el presidente. No puede ir. No puede ir si, Ay, no puede- si el ahora- presidente, ahora si el entiéndome. presidente no lo autoriza. Y no es de que somos independientes. No, pero ¿quién es independiente? No, yo te preguntando. No, la Fuerza Armada no, No. ni la policía tampoco. No. No, lo dice la Constitución. Pues ya, eso está simple, si él no fue entonces. No, pero no sabemos por Digo, qué no fue. sabemos, yo estoy aquí como en mi casa, Por como ejemplo, que- si a mí me hubiesen alguna Este vez cuento está interpelado, bueno, mira. si me Lástima hubiese que no haya más alguna vez café. interpelado, yo voy donde el presidente de la República Claro. y le digo, mire, me están interpelando y yo quiero ir. Que con la personalidad de Ten Sí. se supone que es Entonces, privada, ¿qué pasa? fuerte. Que el presidente le puede decir... No, usted no va, usted no, sí no, va. No, el presidente le puede decir, vaya. ¿Verdad? Pero ahora perdón, es que usted me complicó la cabeza más, porque entonces ahora el que conoce a Ten sabe que es un hombre de, ¿verdad?, de personalidad, se supone.
¿Qué no se va a dejar dañar No, su integridad? Pero ven acá, es que hay una comunicación entre el presidente de la República, como jefe, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y entonces, ¿verdad? Podría ser, eso especulando ya, ¿eh? Sí, no, estamos aquí como que aquí, No, como que estamos especulando, hablando, sí. que no sea de la conveniencia política. Claro, ¿verdad? que no era el momento. Exactamente. Ahora bien, Sí, pero no, yo me final no- imagino, al final no lo yo me dejaron ir. imagino, como hay un problema de los poderes públicos, que es el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿verdad? Entonces, para tú trasladarte de una a otra, necesitas la autorización O del sea, que jefe. todo necesita la autorización del presidente. En las Fuerzas Armadas y la Policía, sí. Bueno, pues me hubiese encantado tener más tiempo para hacer más preguntas realmente. Ahora me quedé yo más enredada. No, Sí, o más clara. pero te enredaste tú misma por No, la sencilla no. razón de No, que no, tú te no. respondes tú misma. No, ay, Tú Dios tienes mío, una de- qué hombre. Mejor no voy a decir nada. Muchas gracias. Bueno, encantado. Muchas gracias. Un honor tenerlo compartiendo aquí en Como en Casa y visitarnos aquí en el canal. Y yo de estar aquí. Claro que sí. Nosotros nos vamos con nuestros compañeros porque ahora estoy yo como que no sé. Fue que no lo dejaron ir. Ay, padre. No, que no dejaron ir, no. 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 Que él no puede ir, yo no sé por qué no fue. Que él no puede ir sin la autorización de su jefe supremo. Exacto. Si él ¿Verdad? no fue porque no. No, Ajá. eso lo piensas tú. No, yo mejor no voy a pensar nada. Echamos, mejor me la cocina, que eso sí yo sé qué hacer ahí. Yo le voy a autorizar a que venga para la cocina y se come este mofongo y acabamos el problema. Ya, el licenciado él. Venga acá. General Soto Jiménez. Usted me va a disculpar, pero usted es muy buen mozo. No, ya, porque dígame qué voy a Y hacer. tú, como dicen en el Cibao, muy salá. Ay. ¿Le gusta el mofongo? Me encanta. Le encanta. Bueno, pues aquí tenemos mire, la ese versión de debe Como en ser Casa. Ustedes tienen un compromiso y un reto, ¿eh? ¿Cuál será? ¿Cuál? Porque dicen que el mejor mofongo del Cibao, ¿cuál es? Y el de Moca. El de Moca. Yo Ah, soy eso de sí, Moca. eso sí. Tiene que entonces la raíz viene por ahí. No, es que Moca casi es un vecindario de Santiago. Ah, pues ya usted sabe. Sí. Bueno, Por aquí ahí tenemos viene. el plato final de Como en Casa para disfrutar, Juana Digna. Yo estoy sin palabras, déjame quieta, que estoy como así superitada. Mira, se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Hay que esperar y ahora ver cuando le metamos la ñangá. Sí, exactamente. Bueno, y aquí Exactamente. tenemos el plato final ya, Juana, mientras que Juana Digna puede recuperar un poco el aliento. Mofongo, tenemos el piquito de gallo, el aguacate y el caldito. En órbito le digo que si usted quiere saber cómo fue que yo le hice, usted va a ir al canal de YouTube o me estira por Instagram, Como en Casa TV o Cositas de Juana. Bueno, pues Cositas de Juana hace esta receta rica. Nosotros nos quedamos aquí porque ahora viene Como en Casa Plus. Échate pa' acá. Gracias por sintonizar y quedarte con nosotros en esta mañana. Miren, se llama salá. Salá. Este bueno, 6 salados, ¿y dónde estoy yo?